Yo la verdad es que no vengo aquí a soltaros ningún tocho sobre características técnicas de ocupacionales. Si acaso ordenar y recordar algunos pequeños conceptos. Yo lo que vengo aquí, mi primer objetivo, mi gran objetivo es animaros a que veáis los ocupacionales desde distintos puntos de vista. Y para ello me viene a la memoria una escena de una película del Club de los Poetas Muertos, donde Robin Williams, profesor de literatura en la ficción, invita a los alumnos a entender la literatura, los libros desde otro punto de vista, incluso desde un punto de vista diferente al del autor. Para ello los invita a subir a la mesa y todos se unen para ver el mundo desde otro punto de vista. Bueno, pues yo os invito a que nos metamos en el sitio de trabajo de cada cliente para ver las necesidades visuales desde su puesto de trabajo y podamos entender los ocupacionales desde diferentes puntos de vista. Yo creo que en el mundo actual de la óptica, en el comercio de la óptica, estamos muy acostumbrados a hablar de multiposesión. Casi todas las tiendas tienen oferta de 2x1 y generalmente suelen ser o bien 2 gafas blancas que por criterios estéticos se eligen 2, o bien una gafa blanca, una gafa de sol, o bien una gafa de repuesto para el coche, pero hablamos de gafas que sirven para todo, de todo uso. Y yo quiero hablar aquí ahora y recordaros un concepto que quiero que compartáis conmigo, que es el concepto de la multifuncionalidad, ¿de acuerdo? Yo quiero encontrar gafas para diferentes actividades, para diferentes funciones y cubrir las necesidades que esa actividad tiene para el usuario. ¿Os imagináis que nosotros intentáramos buscar unos zapatos que sirvieran para todo? Pues no, evidentemente cuando vamos a correr tenemos un tipo de zapatillas, cuando vamos a andar tenemos unos zapatos a un sitio más elegante, zapatos de montaña, zapatos de playa, y lo que yo quiero es invitar para que para cada actividad busquemos una gafa que cubra las necesidades de esa actividad visual, ¿de acuerdo? Hay muchas actividades que muchas veces pasan desapercibidas, ¿vale? Como por ejemplo la alta montaña, cristales solares de protección solar alto, o filtros para determinadas patologías, filtros que son muy útiles para retinopatías diabéticas, para glaucoma, para retinosis pigmentaria. También hay otras actividades o personas con una visión que no llega a una visión 0, una visión 0,6, 0,7, que tienen una visión 0,2, 0,3, 0,4, que les cuesta leer. Pues podemos usar gafas con adiciones altas, prismadas, para con los aumentos que la adición alta tiene, ayudarles en la lectura. Tenemos gafas que se pueden usar para determinados hobbies, ¿de acuerdo? Que son también gafas prismadas con adiciones altas que tienen más aumento y que permiten, pues para modelismo o para pintar soldaditos, aumentar el tamaño del objeto. Tenemos gafas para pádel, para deporte, que realmente no es una gafa graduada de protección, son 2 ojos nuevos, son la oportunidad que le damos a la persona de mantener sus ojos. O la gafa de telemicroscopio, gafas para dentistas, para cirujanos, ¿de acuerdo? Que tienen 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, que son indispensables para esa actividad profesional, para ese momento, aunque luego esta persona en su día a día lleve una gafa para todo uso, ¿de acuerdo? También debemos de ser conscientes que ya no solamente se pueden comprar en las tiendas gafas premontadas con una graduación solo, no, ya hay gafas premontadas progresivas que se pueden comprar en muchos establecimientos y en muchos polígonos. Esto es un ejemplo de una gafa premontada que hay 6 diferentes graduaciones donde la graduación de lejos y la graduación de cerca son diferentes. ¿Cómo podemos luchar contra este tipo de gafas? Pues con profesionalidad, con personalizar, con encontrar soluciones precisas para actividades que realice el usuario, que son actividades que puede realizar todos los días durante muchas horas, o a lo mejor el fin de semana porque es una actividad hobby, porque no sé, le encantan los pájaros, los canarios, pero lo hace todos los fines de semana. Pues vamos a buscar una gafa para esa función y para esa actividad visual. ¿De acuerdo? No es el objetivo de esta charla que las personas sustituyan su progresivo por un ocupacional. Para nada. Nosotros queremos que una persona use un progresivo para todo el día, pero para su actividad profesional, por ejemplo, si es un cirujano para operar o anestesista en el quirófano, va a tener una gafa que cubra mejor las necesidades visuales, porque nosotros nos vamos a meter dentro de su entorno de trabajo y vamos a crearle una gafa
que cubra perfectamente todos sus requerimientos. Vamos a intentar que las gafas de cerca no sean monofocales, sino sean monofocales o con adición o con regresión. Y vamos a intentar tener una multiposición en cuanto a la multifuncionalidad. Voy a tener una gafa, pues si yo me dedico a la bolsa y tengo 5 horas diarias con la bolsa y tengo pantallas altas, pues voy a hacer una gafa para esas 5 horas que todos los días dedico pues a mi trabajo, que puede ser la bolsa, o si soy mecánico, arreglar el coche, o si soy dentista, pues para el trabajo de dentista. Y vamos a dejar también de vender gafas premontadas para vender gafas de cerca, con regresiones, con adiciones o ocupacionales. Para poder prescribir mejor este tipo de gafas, vamos a realizar en el gabinete algunas pruebas. Aquí yo voy a proponer las que nosotros en nuestra práctica diaria ejercemos, pero si vosotros creéis conveniente usar otras, válidas son, ¿vale? Solamente con que os den el feedback de la experiencia para su utilización, pues será muy positivo. La primera prueba, que es muy importante, el cover. Hay que dilucidar si una persona es endo en cerca. Sabéis que la acomodación con los endofóricos hay que tenerla muy en cuenta para la hora de prescribir adiciones en cerca. Hay que graduar a 40 centímetros. Hace 60, 70 años, 50 años, la lectura era la ocupación principal en cerca. Pero hoy en día no. Hoy en día los ordenadores, las tablets, hay muchos requerimientos visuales a 70 centímetros. Vamos también a calcular la adición que se necesita a 70 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos a ver el rango de enfoque, que nos da una idea de la flexibilidad acomodativa de la persona. Vamos a graduar en cerca. Y una persona que, por ejemplo, vamos a imaginar que tiene una graduación de lejos de +1 y tiene una graduación de cerca de +3. Por tanto, tendrá una adición de +2. Pues con esta gafa de +3, la vamos a poner en una gafa, vamos a coger el test de lectura, ¿vale? Y vamos a ir acercándolo desde 40 centímetros hasta que lo vea borroso. Lo acercamos, y cuando empieza a verlo borroso a 25, apuntamos 25 centímetros. Luego lo vamos a ir retirando hasta que deje de verlo, ¿vale? Y eso va a ser, por ejemplo, a 45 o 50 centímetros. Vamos, por tanto, a apuntar este rango de enfoque, que es con la graduación de cerca, él es capaz de ver desde 25 hasta 50. Podría ser que sea capaz de ver de 30 a 45, pues tiene menos flexibilidad en cuanto a su enfoque. Y luego, para prescribir ocupacionales, es importantísimo que sepamos, cuando vamos a poner una graduación en pupila más alta de su graduación de lejos, ¿cómo ve esa persona? Cuando a una persona en pupila le ponemos el 20% de la adición o el 40% de la adición. Por ejemplo, en este caso, el 20% de la adición, ¿cuál sería? Pues 20% de la adición de una adición de 2 serán aproximadamente 0,5 dioptrías, ¿no? 0,5 dioptrías. Pues este más 0,5 lo vamos a poner sobre la gafa de lejos y vamos a apuntar su agudeza visual. Si en este caso su agudeza visual era 1,2, pues vamos a ver, cuando le ponemos en vez de 1 más 0,5, 1,5, su agudeza visual, si disminuye mucho, disminuye poco. Y vamos a hacerlo también con el 40% de la adición, que en este caso sería 0,75, una dioptría. Y vamos a ver cómo disminuye su agudeza visual. Y sobre todo vamos a percibir los gestos de la persona cuando le ponemos 2 dioptrías y le decimos que mire de lejos, ¿no? Si mueve la cabeza, si se mueve la gafa, si se encuentra incómodo o si tolera muy bien esa graduación. Saber cómo tolera ese exceso de graduación nos va a venir muy bien para la hora de prescribir ocupacionales. Tenemos que tener también en cuenta la ergonomía de la persona. Muchas veces recetamos progresivos para todo uso y no para las actividades de trabajo no le recomendamos otra gafa, y la persona, si tiene muchas horas de trabajo en el ordenador, va a subir la barbilla y tiene que mirar por la parte baja de la gafa, ¿no? Y va a estar todo el día subiendo la barbilla. Eso le va a generar molestias en cuello y espalda. Al igual que si prescribimos una gafa solo de cerca y para mirar de lejos tiene que bajar y mirar para la parte de arriba, ¿vale? Igual, este movimiento de cuello hacia abajo, si se repite durante el día muchas horas, va a ocasionarle molestias en cuello y en espalda. Por tanto, tenemos que tener en cuenta la ergonomía de esa persona en su sitio de trabajo. ¿Qué tipo de lente vamos a prescribir? Vamos a prescribir el Aizen, el Entrevista y el Digitime. Aizen y Entrevista son lentes monofocales y Digitime es un ocupacional progresivo, ¿vale? Tanto el Aizen como la Entrevista, la adición no se consigue con una progresión en un plano vertical, sino por asfericidad, ¿de acuerdo? Y conseguimos el Aizen, que es una gafa de lejos,
conseguimos una ayuda en cerca por afericidad localizada y en la entrevista una regresión. Pero la entrevista, como yo bien os estoy diciendo, es una gafa de cerca. En cerca todo el campo está limpio y las aberraciones están situadas en la parte alta de la gafa, cuando miramos por la parte alta, porque es una gafa de cerca. Por lo tanto, para desplazarse es una gafa incómoda, porque cuando miramos de frente vamos a notar todas estas aberraciones que están en la parte superior de la gafa. Sin embargo, el Aizen es un monofocal para lejos, por tanto, su campo visual en lejos está totalmente limpio, totalmente limpio. ¿Dónde están las aberraciones? Pues en la parte inferior de la gafa, ¿de acuerdo? Aquí vamos a pararnos un poco. Se considera que cuando una lente tiene 0,50 de diferencia entre cerca y lejos, no tiene ningún tipo de aberración, ¿de acuerdo? Eso se demuestra físicamente. Por tanto, el Aizen 0,4 no tiene aberraciones, no hay aquí ningún campo de aberraciones de astigmatismo inducido. Sí lo tiene el Essilor, el Aizen 0,6 y el 0,85. Evidentemente son muy pocas aberraciones, porque como bien sabéis, las aberraciones son directamente proporcionales a la diferencia de graduación entre lejos y cerca. Aquí tenemos 0,6 y 0,85. Estos astigmatismos van a ser prácticamente imperceptibles, pero que sepáis que existen y que están en la parte inferior de la gafa. Por tanto, tenemos un campo de lejos limpio en los tres tipos de Aizen y una adición en cerca que está situada en la parte inferior de la gafa. Esta zona de cerca está reducida a estos círculos y toda esta parte es lejos. Todo esto es lejos. Por eso decimos que son lentes monofocales, ¿vale? Y que no hay. En un plano vertical vamos progresivamente aumentando la graduación. Son lentes monofocales. Que sepáis que en un eje cartesiano el 0 es el centro geométrico de la lente, y la pupila de montaje, el centro de montaje que se pone en la pupila está 4 milímetros por arriba. Y a 11 milímetros del centro geométrico del 0 a 11 milímetros, a 15 desde el 4, está el máximo de la adición. ¿De acuerdo? La adición entonces está entre 10 y 15 milímetros desde el centro de lejos, tenemos la adición en cerca, ¿vale? Y ahí tenemos el máximo de la adición, de 10 a 15 milímetros de pupila, que es el centro de montaje. Los Digitime. Aquí tenemos los tres tipos de Digitime: corto, intermedio y lejos. En ambos tres casos, ¿de acuerdo?, tenemos unas aberraciones que se crean al pasar de una graduación que está en la parte superior de 4, por ejemplo, a 6. Según cuanto más graduación varíe, más aberraciones. En los Digitime Near, ¿de acuerdo?, tenemos un campo de cerca grande y uno intermedio un poquito más pequeño. En el intermedio, al contrario, el campo de cerca es menor que este y el intermedio es mayor. De tal forma que veis que es prácticamente igual el campo en cerca y en intermedio. Aquí vemos que no, que el campo en cerca es mayor que el campo en intermedio. ¿De acuerdo? Y el RUM, que aparte tiene las aberraciones distribuidas entre cerca e intermedio. En este caso el campo de cerca e intermedio es menor que en los casos anteriores, pero tenemos una visión más lejana. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante que lo veamos, ¿vale? Esta es la gran diferencia que hay en estos progresivos ocupacionales y me quiero parar aquí un momento. En el ocupacional Digitime Tablet y PC, cuando yo hago la regresión, toda la regresión va desde campo de cerca a pupila. Si aquí es un caso, por ejemplo, que ahora veremos posteriormente, ¿vale? Que por ejemplo en este caso, que tiene más 2 de lejos, ¿vale? Y más 4,50 de cerca, una adición 2,5, la regresión según las tablas corresponderá a 1,3. Quiere decir que desde más 4,50, tengo que hacer una regresión de 1,3 hasta pupila. 4,50, 3,20. ¿De acuerdo? En el caso del Digital Tablet. Y en el caso del Digital PC, esa regresión va a ser de 1,55. Por tanto, vamos a ir de 4,50 a 2,95. 2,95. Hay una regresión en el tablet de 1,30 y una regresión en el PC de 1,55.
Toda la regresión va desde el campo de cerca a pupila. Y luego tendremos una superadición que se pone debajo, ¿vale? Perdón, vamos a poner para poder pintar. Una superadición que se pone debajo del campo de cerca, ¿de acuerdo? Que será de 0,50 en el caso del tablet, por tanto aquí tendremos más 5, y de 0,25 en el caso del PC. Esta es la distribución de potencia de los Digitime para este caso, de una gafa que tiene más 2 de lejos, más 4,50 de cerca, 2,5 de adición. ¿Vale? Tenemos una regresión desde 4,5 hasta 3,20 que está en pupila, ¿de acuerdo? Y una regresión de 4,5 a 2,95, regresión de 1,30 a 1,55. Y debajo del campo de cerca, una superadición, un refuerzo de adición, que será de 0,50 dioptría en el tablet y de 0,25 en el PC. En ambos casos la regresión es hasta pupila. Sin embargo, en el TV la regresión no va hasta pupila, sino va desde el campo de cerca hasta 10 milímetros por encima de pupila. Fijaros, hasta 10 milímetros. Entonces, en un caso, el mismo caso de antes, que tenemos una adición de 2,5, que la regresión es 2,10, iría de 4,5 a 2,4. Pero ese 2,4 está desde aquí hacia arriba, a 2,5 milímetros. ¿Qué es lo que tenemos en pupila? Pues una visión intermedia entre este 2,4 y 4,5. En pupila tendremos 3,30, ¿vale? Por tanto, en este caso, en el Digitime TV, una persona cuando mira de frente tiene 3,30. En el Digitime Tablet, 3,20. Y en el Digitime PC, 2,95. Es parecido, pero son diferentes. La inmensa diferencia es que además en el TV, si baja un poquito la cabeza y mira por arriba, si baja la cabeza y mira por arriba, va a tener la distancia de 2,4. ¿De acuerdo? Tenemos 3 puntos de enfoque en el TV y 2 puntos en tablet y PC. ¿Vale? Recordar, la regresión tablet y PC de cerca a pupila. ¿De acuerdo? En el TV la regresión va de cerca a pupila la mitad de la diferencia. ¿Vale? Tenemos una regresión aquí un poquito más de la mitad y luego de pupila a 10 centímetros por encima el resto. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta también los campos, los mappings de los progresivos. El Eiffel es una lente de lejos, ¿de acuerdo? Que no tiene todo el campo de lejos está limpio, no tiene aberraciones, ¿de acuerdo? Y tenemos unas pocas aberraciones en la parte inferior de la gafa, ¿vale? El entrevista contrario. Todas las aberraciones están en la parte superior y el campo de cerca limpio. Por tanto, si aquí tenemos una lente de más 2 más 3, para simplificar, y aquí tenemos una lente que va de más 3 a más 2, ¿son la misma? No son la misma. El Eiffel es de lejos y las aberraciones van a estar un poquito inferiores, y el entrevista es de cerca y las aberraciones van a estar arriba. Y luego tenemos los Digitime Color Mapping, que lo hemos visto antes. En el Digitime cerca, el campo de cerca, ¿vale? Es más grande que el campo intermedio, ¿de acuerdo? Y en el PC son más o menos iguales. Y luego tenemos la inmensa diferencia en el TV, que tenemos campo de lejos. Esta es la tabla de las regresiones. Me imagino que ya sabéis cómo funciona. Una persona que tiene una adición de, por ejemplo, de 1,25, 1,50, si pedimos un Digitime Tablet tendrá una regresión de 1. Si pedimos un PC tendrá una regresión de 1,25 y si pedimos un Digitime TV tendrá una regresión de 1,5. Por tanto, si es una gafa de más 2 a más 4, en el primer caso en el tablet, ¿vale? En pupila tendrá, vamos a ponerlo así, tendrá más 3, ¿de acuerdo? En el PC tendrá más 2,75, ¿vale? Y en el TV la regresión entera, que será 2,5, no la tiene en pupila, la tiene encima de pupila, ¿de acuerdo? La va a tener encima de la pupila y va a tener aquí 2,5. Y en pupila va a tener una graduación diferente que rondará el más 3. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Recordar siempre que el TV tiene la regresión por encima de pupila, no hasta pupila. Nosotros podemos pedir las adiciones según la receta o podemos variarla, ¿de acuerdo? Podemos variarla. Aquí, por ejemplo, si nosotros pedimos una tablet con más 0,75 de lejos, más 2,25 de cerca, con una adición de 2,5. Si tiene una adición de 2,5, tendrá una regresión de 1. En este caso tenemos en cerca, tendremos 2,25 con una regresión de 1, llegará hasta 1,25 y una superadición
por debajo de cerca de 0,50. Pero si en vez de pedir esta lente, pedimos esta, de cerca más 2,25, y a Essilor le decimos que la graduación de lejos es 0,25 y la edición 2, veis que el resultado en cerca es lo mismo, ¿vale? Le decimos a Essilor, no es más 0,75 más 1,50, es más 0,25 más 2. Veréis que aquí, que está puesto aquí en rojo, tiene un más 1 en pupila, un más 2,25 en cerca y un más 2,75. Variando la graduación que pedimos a Essilor, hemos conseguido que en pupila, en vez de tener un más 1,25, tenga un más 1. Por tanto, es una gafa que si la pantalla del ordenador la tiene más retirada, la verá mejor. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos casos exactamente iguales. Para una grabación de dos casos para un Digitime TV, lejos. Si su grabación es 0,75, 2,25, 1,50 y le voy a pedir un Digitime TV, la regresión total, ¿vale? Que es de 1,5, de 2,25, esa regresión total, ese 0,75, lo va a tener aquí, por encima de pupila. Vamos a tener 2,25 en cerca y en pupila va a tener una edición intermedia entre las dos, 1,40. Pero si yo a fábrica, a Essilor, en vez de pedirle esa lente, le pido esta lente, ¿vale? Vamos a tener este caso, donde encima de pupila vamos a tener un más 1, más 1,4 en pupila y 2,25. Acordaros siempre que los Digitime de Essilor tienen una superadición, que es por debajo del centro de cerca, tienen 0,50 los tablets, 0,25 el PC y 0,12, ¿vale? Los Digitime TV. ¿Cómo es este caso? Tendrán entonces 0,12, 2,40 de superadición. Por tanto, conocer el producto a veces puede que no sea suficiente. Tenemos que conocer las necesidades del cliente. Tenemos que meternos dentro del centro de trabajo de la persona para intentar comprender sus requerimientos visuales a la actividad para la que queremos solucionar su déficit visual. Séneca dijo una vez que largo es el camino de la ciencia por medio de teoría y breve y eficaz por medio de ejemplos. Nosotros le hemos tuneado un poco la frase y pensamos que largo es el camino de la optometría por medio de teoría, pero breve y eficaz por medio de ejemplos. Por tanto, vamos a hablar de algunos casos, ¿vale? Para que podamos ver todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos resumido. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, primer caso, un farmacéutico que puede tener 46, 44, 45 años. Lo más importante cuando estamos con una persona es ver su queja principal. ¿De acuerdo? Eso, cuando lo preguntamos, motivo de consulta, lo tenemos que tener grabado aquí a fuego en nuestra frente, porque lo que nos dicen al principio es la principal cosa que tenemos que solucionar. Este farmacéutico, que usaba habitualmente gafas de su farmacia, nos decía que le costaba ver los códigos de los medicamentos. Iba siempre con una gafa de más 1 para poder andar con ella. Si se ponía una de más 1,5 veía mejor, pero le molestaba. Es una persona que le graduamos en gabinete 0,75 de lejos, 2 de cerca, con una adición, ¿de acuerdo?, de 1,25, ¿de acuerdo? Una edición de 1,25. Su agudeza visual con corrección en lejos es 1,2. Su agudeza visual sin corrección, 1 punto menos, ¿de acuerdo? Y como siempre, vamos a probar agudeza visual en lejos con el 20% de la edición y con el 40% de la edición. 20% de la edición va a ser aproximadamente 0,25 dioptrías y 40% de la edición aproximadamente 0,50. Pues cuando le pongo 0,25 sobre su graduación de lejos, que es 0,75, o sea, cuando le pongo más 1, la agudeza visual pasa de 1,2 a 1, superior a 1 menos que tiene sin nada. Cuando le pongo 40% de la edición, cuando ya le ponemos 1,25, ya se queja mucho. Aunque el EYC no es una lente para presbita, pero como este señor es un prepresbita, si es una persona que no se quejara mucho en cerca y bueno, y que quisiera ver bien de lejos, podría ser una opción a considerar. El EYC con el 0,85, sobre todo aquellas personas que no quieren progresivo, que dicen, no, yo es que no tengo vista cansada, solo tengo algunas molestias. El EYC en un presbita puede ser una opción. En la entrevista quizás, lo pongo aquí para recordarlo, quizás no sería la opción que yo pondría para un farmacéutico que está en la farmacia despachando, viendo códigos, porque se mueve mucho y en la entrevista es una gafa de cerca. Este mismo farmacéutico de 46 años, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle vamos a ver varios casos de lentes progresivos ocupacionales que podemos ponerle, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos le ponemos un digital con una graduación de más 0,75 en lejos, con más 2 en cerca y adición 1,25. ¿Vale? Como tiene este Digitan tiene una regresión de
de 1 tendrá en pupila 1, en cerca 2 y de superadición 2,5, ¿vale? Pues vamos a pintarle. Aquí tendría más 1, aquí tendría más 2, una superadición de 2,50, ¿vale? En el caso que le prescribiéramos esta lente. Pero podemos prescribirle esta otra, que es decirle así lo que en vez de tener una adición de 2 tiene 1,75. ¿Por qué? Porque como tiene una superadición de 0,50, nos sigue teniendo al final 2,25, que es superior a 2, ¿vale? Entonces tendríamos 1,25, 1,75, ¿vale? Y 2,25. ¿Cuál prescribimos? Pues habrá que hablar con él y ver dónde tiene la pantalla. Si la pantalla la tiene muy lejos, quizás nos podríamos inclinar por esta opción. Perdón, si la tiene más cerca. Si la tiene más lejos, quizás por esta opción. Si anda mucho por la farmacia, es mejor el 1. Recordad que con el 0,50 se encontraba incómodo. Por tanto, esta opción segunda sería más bien si está mucho tiempo sentado. ¿De acuerdo? En función de la actividad y de los requerimientos visuales que él tenga, pondríamos una u otra solución. Pero también podemos ponerle un Digitime PC, ¿de acuerdo? Pues 0,75-2 podemos prescribir, ¿vale? Con una adición de 1,25. En este caso tendría 0,75, 2 y 2,25. Tendríamos 0,75 en pupila, 2 en cerca y 2,25. ¿Por qué 2,25? Porque la superadición del PC es 0,25. Tenemos una gafa que casi le va a permitir andar con ella, porque en pupila tenemos la graduación de lejos, ¿vale? Y una superadición un poquito menor. Va a tener quizás un poquitín más aberraciones, porque hay un cambio mayor. Una lente que cambia de 0,75 a 2,25 tiene más aberraciones que una lente que cambia de 1,25 a 2,25. Eso también hay que considerarlo. Va a ver mejor de lejos, va a tener unas poquitas más aberraciones. ¿De acuerdo? Yo os aconsejo que apuntéis en papel y en lápiz las diferentes opciones que consideréis y que luego os decidáis. O vamos a ver una acción con el TV, ¿vale? Con el TV. Por ejemplo, con 0,75 y 2. Muy importante. Aquí tenemos una regresión de 1,25. Por tanto, vamos a tener 0,75 encima de pupila, 1,25 en pupila y 2 en cerca. ¿De acuerdo? Vamos a tener 0,75 aquí arriba. Acordaros que la regresión 1,25 hemos dicho en pupila y 2. Comparémoslo con los casos anteriores. Estamos hablando de un farmacéutico que está en la oficina de farmacia, ¿vale? Si es una persona que está siempre en el ordenador y que de vez en cuando se levanta, pero que se levanta a coger medicamentos, las estanterías, en un ambiente muy pequeño, pues tener 1,25 en pupila le va a venir bien. ¿Por qué? Porque cuando mire de frente la estantería o medicamentos que están arriba, las va a ver mejor que con un +1. Y si alguna vez quiere ver lejos, agacha la cabeza y tiene aquí un más 0,75 de reserva. ¿De acuerdo? Esta, sin embargo, la superadición, como es TV, la superadición solo será 2,12. Si ve muchos códigos, si se queja que le cuesta leer los códigos de los medicamentos, quizá nos tendríamos que ir a una opción tablet o PC. Yo os aconsejo que hagáis estos esquemas y recordéis siempre que corta e intermedia, tablet y PC, la regresión va hasta pupila. Y en el caso del TV, hasta pupila llega la mitad de la regresión y a 10 milímetros de pupila tenemos el resto de la regresión. Hemos hablado de un farmacéutico, pero podríamos hablar también igualmente de un mecánico. Un mecánico que quiere coger una tarea para su distancia 50 centímetros y tiene que mirar máquinas de diagnóstico. Aparte de arreglar el capó del coche, tiene que ver máquinas de diagnóstico que tiene a 1 metro. Pues es igual, ¿vale? Cogemos, tiene más 1,25 en lejos, más 3,25 en cerca, con una adición de más 2. Cogemos su agudeza visual con corrección, sin corrección y con el 20 y con el 40%. Aquí vamos a observar que es igualmente cuando le ponemos un 40% de adición, que con una adición de 2 va a ser 0,8, 1, la agudeza visual baja muchísimo. Tenemos que evitar, si mira de lejos mucho este mecánico, vamos a tener que evitar ponerle adiciones de una dioptría en pupila. Igual que antes, vamos a poner varios casos. ¿De acuerdo? Vamos a ver que tenga un Digitime, por ejemplo, empezamos por el PC. Tiene más 1,25, más 3,25, más 2.
Vale, pues esta persona va a tener 1,75 en pupila y 3,25. Vamos a tener 1,75 en pupila y 3,25. Como es PC, una superadición de más 3,50. ¿De acuerdo? Ahora vamos a plantearnos el caso que sea tablet. Y la pedimos igual, 1,25 con 3,25 y 2. En este caso vamos a tener 1,95 y 3,25. 1,95, 3,25 aquí. 1,95, 3,25. Y la superadición va a ser solamente, ¿de acuerdo?, de 0,25. Aquí era, perdón, 0,50. ¿De acuerdo? Pues vamos a tener una lente o bien con 1,75 en pupila o bien con 1,95 en pupila. ¿Vale? Una superadición o bien de 0,25 o bien de 0,50. En función de lo que nos cuente el mecánico, que se acerca más o se acerca menos al motor o de sus pantallas, así elegiremos uno u otro caso. Y si ponemos un TV, pues por ejemplo, con más 1, más 3,25 más 2, vamos a tener 1,15, 2 y 3,25. 1,15, 2 y 3,25. Pues vamos a tener 1,15 arriba, 2 y 3,25. Y una superadición de 3,12, muy cortita, ¿vale? De 3,35, ¿vale? Vamos a tener el 1,15, que es una grabación casi de lejos, bajando un poquito la cabeza. Vamos a tener 2 en pupila, si las pantallas las tiene cerca, nos va a ir mejor. Y 3,25, 3,35, ¿vale? Tenemos menos superadición. ¿Cuál vamos a elegir? En función de las necesidades visuales de la persona. Vuelvo a decir, apuntamos papel y lápiz, pupila, cerca, superadición y posición encima de pupila. Hacemos nuestros cálculos con las regresiones y decidimos, ¿de acuerdo? Ese caso es igual, vamos mal de tiempo y bueno, pues sería exactamente igual. Anestesista, 53 años. Como podéis ver, podemos hacer la misma esquema, ¿vale? Hacemos un esquema de soluciones diferentes, podemos pedir la graduación misma que tiene o modificarla un poco para conseguir lo que yo quiero que tenga en pupila o en cerca, ¿vale? Siempre vamos a meternos en las necesidades, en la actividad, en la función y dentro del mundo de su actividad del paciente cliente. ¿Vale? Quiero recordaros solamente 3 casos muy rápidos de uso del Ayzen para personas jóvenes, que son personas, por ejemplo, que sean endoencerca. Bueno, las personas que son endoencerca, el Ayzen con una ligera ayuda nos va a venir fenomenal. Alivia acomodación y alivia su convergencia y será menos endo. Para prépitas, como hemos visto antes, o para hipermétrope, que nos sale con retinoscopía, con cicloplegia, nos sale una hipermetropía y que luego en el subjetivo no la tolera. Podemos poner menos agravación, ¿vale? En lejos y ponerle con la adición que tiene el Ayzen, suplir esta falta que en lejos no le hemos puesto. Bueno, y ahora para terminar y para dar paso a las preguntas, yo la verdad que hay una persona en esta vida que es mi ídolo, donde yo me miro, que es Nadal y que está muy de moda. Y bueno, es un reflejo y quiero hacer un reflejo de mi profesión en lo que es la vida deportiva de Nadal. Nadal ha estado lesionado durante 2 años, todo el mundo lo daba por muerto, sin embargo él, a base de trabajo, ha levantado. Nosotros también tenemos en nuestro mundo, tenemos muchos inconvenientes, tenemos ofertas, tenemos las gafas de farmacia, las gafas premontadas. Trabajando, las venceremos. La concentración. Cuando estamos en nuestros centros de trabajo, tenemos que estar concentrados, como Nadal con su rutina, con el agua, con el plátano. Con eso está concentrado y nosotros tenemos que igualmente estar concentrados en nuestro trabajo, si no se nos escaparán muchas oportunidades. Con humildad para nuestros compañeros que también hacen revisiones de salud ocular, con los oftalmólogos, con nuestros compañeros de trabajo. Amor a nuestra profesión, tenemos que querer a nuestra profesión. Si ponéis en Google, yo he puesto en Google, Nadal rompe su raqueta, y no sale nunca una foto de Nadal, sale de Djokovic, de Federer, de Almagro, él no, porque la raqueta es su herramienta de trabajo. Nosotros tenemos que querer a la gafa, y querer a una gafa es una buena graduación, una buena prescripción, y también ajustar la gafa y cambiar las plaquetas. Todo eso implica amor a nuestra profesión y luego, por supuesto, el esfuerzo y la mejora continua que Nadal llama siempre su vida deportiva. Bueno, pues muchísimas gracias por la charla, espero que os haya gustado y que haya sido entretenida. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias, Antonio. Yo te sigo diciendo que me ha encantado. Gracias por ajustarte a los tiempos, porque siempre es el problema que tenemos, ajustarnos a los tiempos. Y ahora sí, voy a empezar a moderar y a transmitirle preguntas que vosotros tengáis, ¿vale? Tenemos ahora 5 o 10 minutitos para contestar preguntas.
¿por qué al meter estas lentes en frente, me pregunta Leandro, en la zona de cerca da menos de lo que se pide? Para en los progresivos, para conseguir la graduación nítida, tienes que coger un área de 4 milímetros. Pero siempre veis que los centros de cerca suelen estar a 10 milímetros del centro geométrico y llegan hasta 14 milímetros. ¿Vale? Tienes que tener 4 milímetros para dar la graduación nítida. Si tu frondo coge menos espacio, o quizás coge parte del espacio un poquito superior a la edición, puede dar menos graduación. Y luego que difícil en el caso de Silor, pero bueno, que alguna lente pues venga defectuosa, porque ellos pasan sus controles de calidad y cuando está defectuosa no la envían, pero alguna me imagino que se podrá colar. Entonces igual, pero no tiene por qué dar menos. Si coges el centro de cerca, el marcaje, y lo pones bien centrado, ese área de 4 milímetros, tiene que darte la graduación. Tiene que darte la graduación. Efectivamente, nosotros también cometemos errores, puede ser que sea fallo nuestro, pero me dice Leandro que ha entregado esta mañana unos Vailux DigitTime de más 0,50, espera de lejos adición 1,50, que se supone que la regresión es de 1,25, pero en el mismo sobre exterior pone que la adición es de 1,16 en vez de 1,50. ¿Puede ser una doble lectura? Claro. Ahora con las nuevas técnicas los fabricantes ponen, a ver, en las tablas de las regresiones yo creo que ponen graduaciones un poco redondeadas, ¿vale? No siempre a la hora de repartir las ediciones, me imagino que pueden variar, 0,10, 0,15 pueden variar. Incluso esta mañana comentábamos que pone que la regresión en el DigitTime TV para edición de 1,25 pone 1,50, eso no puede ser, tiene que ser una edición de 1,25. Puede ocurrir que ellos en la tabla pongan que la regresión es de 1,30, pero que para esa graduación en concreto decidan hacer 1,26, 1,18. Bueno, pues lo hacen por sus fórmulas y por eso lo ponen en el sobre. Eso muchas veces se cambian pueden cambiar la regresión, pero eso, forma parte de las patentes que yo no tengo acceso a ellas. No sé, yo lo que la información que se tiene es las regresiones que vienen en las plantillas, que en algún caso pueden estar, yo creo que resumidas, ¿no? O redondeada. A lo mejor para miopía alta, hipermetropía alta, pueden cambiar 0,10 arriba o abajo. Es posible, muy buena observación, Leandro. Leandro, yo no sé qué decirte, o sea, si quieres mandarnos a webinar@silor.es una fotografía del sobre, a lo mejor te podemos decir algo más, ¿vale? Porque a lo mejor antes tampoco. Pues mándame si quieres la fotografía del sobre y te digo a ver por qué vienes a webinar@silor.es. ¿Vale? Más preguntas que hay por aquí para ti, Antonio. ¿No sería una regresión excesiva en un perfil 1,55, cuando habitualmente hemos puesto el 2V que tiene regresión 0,50 o entrevista con 0,85? Te pregunta María Victoria. Una regresión de 1,55, estamos hablando de adiciones que van de 0,75 a 2,25. Pues eso depende mucho de la necesidad de la persona. Si la persona, imagínate que es un cirujano, ¿no? Y está operando y tiene una pantalla de 1,5 metros, no es excesivo hacer que vea la pantalla, se juega la vida de la persona en ello. Si la pantalla la tiene a 80 centímetros, una regresión de 1,55 va a ser mucho. Imaginaros una locutora de estas de Telefónica que están ahí machacando todo el día, pim pim, que te llaman por teléfono, que tienen su pantalla, su cubículo de 1 metro. Evidentemente, con menos regresión, con una regresión de 0,75, ella va a estar feliz las 8 horas. Pero si es un farmacéutico que se mueve, que va a buscar el medicamento, un mecánico que tiene una máquina de diagnóstico que la pone a 1 metro y arriba, o un cirujano, o un anestesista, o una persona que opera en bolsa y que tiene una televisión, la tiene puesta a 1,5 metros de su mesa de despacho, y que la inversión depende de lo que vea en el monitor, pues no, las regresiones no son ni poco ni mucho. Para una persona, cada uno requiere, para cada actividad, requiere una regresión, ¿vale? Imaginaros una persona que tuvimos nosotros que además compró más de una gafa solamente porque le encantaban los canarios y quería acercarse, ver los picos para decidir si el pico era un poquito más curvo de un color o de otro, se acercaba mucho al canario y quería una gafa para cuando estaba encerrado con sus canarios en una habitación muy pequeña. Pues las necesidades visuales de las jaulas con los canarios más arriba, más abajo, son totalmente diferentes de un operador de Telefónica, de un anestesista, de un cirujano. Hay que verlos desde el punto de vista del paciente, esquematizar por su queja principal cuál es su hábitat,
e intentar prescribir la solución adecuada a esa persona, a las distancias de trabajo. Sería fantástico que pudiéramos ir, pero como eso es casi imposible, lo normal es preguntar y preguntarle más o menos con que él te explique en el gabinete más o menos a qué distancia está su pantalla. ¿Qué hace usted? Si es cirujano, ¿a qué distancia se pone del usuario? Si es mecánico, ¿a qué distancia se pone del motor? Intentar siempre buscar una gafa para una actividad. Y luego, cuando cierre su taller, pues puede llevar un progresivo para todo uso, para tomarse un café, para leer el periódico, pero en el quirófano, que puede estar 8 horas en el taller o en la farmacia, aparte de su progresivo, a veces es recomendable un ocupacional. Vale, perfecto. Siguiente pregunta de Antonia. Me dice que si tú aconsejarías una entrevista para usar el ordenador de manera virtual. Para una persona que solamente maneja el ordenador, que está quieta y que se tira 6 horas manejando el ordenador, bueno, yo creo que los Digitime son lentes más modernas, con unas aberraciones más conseguidas, unos mapping con menos astigmatismo inducido, también es cuestión de precio, ¿vale? Pero podría perfectamente usar el entrevista. Nosotros hace años vendíamos muchísimas entrevistas, pero es una lente que no te permite moverte mucho, que es para estar sentado, ¿vale? Y en ediciones pequeñas y medias, todavía mejor, pero en ediciones muy altas, es una gafa que su campo de acción es mesa de despacho, teclado, monitor, ¿vale? No te permite levantarte, andar, o si estamos en un quirófano, por ejemplo, no quiero ser pesado con los cirujanos, pero el quirófano levanta la vista y tiene que ver a la enfermera, quien entra por la puerta, monitores, vas a obtener más campo de visión, más completo tu entorno con un ocupacional. Pero también es una opción el entrevista, ¿eh? Y tenerla siempre presente, que a veces puede venir bien. Y luego también está el tema precio, que lo que la persona quiera, pueda o le apetezca gastarse. Efectivamente, un dato muy importante a tener en cuenta. Otra pregunta que me hacen es María Victoria, otra vez, a colación de lo que preguntaba antes, dice que si con una pantalla de ordenador a 60 centímetros, ¿qué pondrías tú? Solamente para ver pantalla a 60 centímetros, pues probablemente un Digitime, tablet o PC. Depende de la graduación, cogería esa graduación, vería la graduación que me da en pupila un tablet, la graduación que me da en pupila un PC, y en función de la graduación de lejos y de la adición elegiría una de las dos opciones. Si es solamente para ordenador, o tablet o PC. PC, porque si Lord le pone PC no quiere decir que siempre el ordenador, igual cuando calculamos la graduación, la de la tablet nos sale más a la distancia que él pone el ordenador, porque él pone el ordenador a 40-50 centímetros. A ver, el ordenador se considera que está siempre a 70 centímetros, pero si vosotros os fijáis, no siempre está a 70, hay gente que lo pone a 50. Si es un portátil se pone más cerca. Calcula la graduación que te queda en pupila con un tablet, calcula la que te da la graduación en pupila con un PC y luego decide. No decidamos por el nombre, decidamos por la graduación que tiene en pupila. Y si luego queremos ver por encima de pupila, plantearnos el TV. Vale, yo creo que, efectivamente, como dice, yo creo que tenéis que tomar ejemplo de Antonio, de que efectivamente es muy importante cuando vayamos a poner cualquier tipo de lente que seamos funcionales y demos un poco las necesidades de cada persona, no solamente mirar el nombre. Es decir, él ha intentado dar reglas, pues van a servir bastante, pero en realidad no hay una regla fija porque cada paciente es diferente. Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Entonces. Sí, perfectamente. Cada paciente incluso cada paciente en cada entorno. Imaginaros que es el sueño de una persona, ¿no? Que venga un paciente y que te diga, yo quiero una gafa para operar y luego otra gafa los fines de semana para ver a mis canarios y luego encima juego al pádel por la tarde y quiero otra gafa. Bueno, pues esa persona con la misma graduación tiene 3 actividades distintas, con 3 requerimientos visuales distintos, con 3 gafas que tenemos que prescribir distintas. Y poco a poco tenemos que meter ese concepto en la gente, la multifuncionalidad, ¿vale? Aparte de la multiposesión, que luego para ir por la calle puedo tener 2, 3, 4, todos los progresivos que quiera, para una determinada actividad que tiene unos requerimientos muy precisos, tengo que darle una gafa exacta a esos requerimientos precisos. Efectivamente. Gerardo me pregunta
que si el Digitime lleva progresión o regresión. Bueno, el Digitime hablo de arriba abajo, de abajo arriba. Realmente, técnicamente, a la hora de fabricar, se fabrica en un meridiano vertical. Voy fabricando la adición, tallando la graduación. Yo creo que los fabricantes tallan la graduación de arriba abajo. Pero da igual, es una forma de hablar. Realmente te da igual pasar, por ejemplo, tengo en la pantalla de más 1,25 a 2,75, que tengo una adición, ¿vale?, de 1,50, que una regresión de 1,50. Hablamos de regresión porque la adición la usamos para hablar la diferencia de graduación que necesito para pasar de lejos a cerca, ¿vale? Una persona que tiene 2 de lejos, 5 de cerca, tiene una adición de 3, pero cuando pida la lente con adición de 3, Essilor, por ejemplo, en el caso de un Digitime TV, me va a fabricar una regresión de 2,10. La regresión es, voy de 5, 2,10 menos, por tanto sería una lente de 2,90 por encima de pupila, ¿vale? Entonces hay una regresión de la adición, pero es una forma de hablar. Cuando se fabrican con adición, y cuando se piden, hablamos de la regresión. Realmente da igual, ¿no? Es como 2 más 3 o 3 más 2. No pensar de abajo arriba o de arriba abajo. Pero ojo, que la adición es todo el recorrido que va de lejos a cerca. 2 de lejos, 5 de cerca. Adición. 2 más 3, 5. Regresión. Essilor no me fabrica una regresión de 3, porque si no estaría haciendo un progresivo. Me fabrica una lente con una regresión de 2,10. Por tanto, voy a ir desde 5 hasta 2,10 por encima de pupila, que tendré aproximadamente 3,20 en pupila. No sé si hemos contestado. En principio no me dicen que no esté contestado, así que damos lugar ya a la última pregunta, ¿vale? Es decir, yo os invito a los que se queden preguntas pendientes, porque no tenemos más tiempo, que escribáis a webinar@essilor.es, ¿vale? No sé si eso podemos trasladar las preguntas a Antonio también. Y la última pregunta, ya que puedo pasar, es para una persona que trabaja con PC pero necesita ver quién entra por la puerta. Yo creo que ya más o menos has contestado, no sé. Pues efectivamente, yo con su grabación vería la grabación que me fabrica Essilor, ¿de acuerdo? Depende de la edición, va a tener una regresión, por ejemplo, si tiene de 1,25, y si ves que quieres que tenga una grabación más exacta, porque tiene una edición de, por ejemplo, de una edición de 2 y Essilor te fabrica una regresión de 1,55 y tú quieres que no quede esa sobreadición encima de pupila, intenta cambiar la graduación para que te quede arriba la graduación de lejos. No siempre es posible, ¿eh? No siempre es posible, pero búscalo porque a veces manejando los datos puedes hacerlo, como hemos visto en algunos ejemplos. Pero el mismo pregunta, ¿modelo TV o modelo PC? Depende de la ocupación, ¿vale? Si es una persona que vive en un entorno muy encerrado, muy pequeño, por supuesto el PC. Si se levanta, se mueve, ya os digo, una persona que está en una tienda, en un hotel, ¿vale?, que es la recepcionista del hotel, que tiene que hacer una ficha, pero que de pronto acompaña al cliente a la habitación, por supuesto como mínimo un TV o incluso plantear un progresivo. Depende de la grabación, claro. Claro, yo creo que tenemos efectivamente que ver un poco con las necesidades del usuario. Pero no hay tiempo para más preguntas, Antonio. Vuelvo a agradecerte tu participación, o sea, te lo has currado un mogollón, o sea, por lo menos ese es el objetivo. Creo que la gente está encantada por los comentarios que hay aquí. Y nada, simplemente daros las gracias por participar. Mañana tenemos de nuevo un webinar de aula virtual. Sabéis que lo solemos hacer más o menos 2 o 3 al mes. Os invito a participar. Doy muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí, y ahora sí te dejo despedirte a ti. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vuelvo a reiterar las gracias a Essilor por darme la oportunidad e invitarme a dar esta charla. Y compañeros, un abrazo a todos. Espero no haberos dormido y que haya sido un poco entretenida esta charla. Pues un abrazo a todos.